Muy buenas noches, hermanos. Qué privilegio es estar aquí acompañándolos esta noche para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando este libro de Eclesiastés y estamos viendo cómo Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, desea encontrar lo que es el sentido de la existencia humana. Él mira a su derecha y ve cómo la intelectualidad humana es vana. Él mira a su izquierda y ve cómo la riqueza, también la fama e incluso el placer que ofrece esta vida son vacíos, son vanos. Él mira hacia atrás y también puede ver que el ciclo de la vida hasta llegar a la muerte es vano. Ahora él vuelve su mirada al frente y está mirando hacia el frente y ve también como la desigualdad y la injusticia de esta vida son vanos. Y eso es lo que él está viendo acá en este capítulo 4 y es lo que vamos a ver hoy. Les pido que oremos antes de entrar en el pasaje. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, el privilegio que es aprender de ti, en quien está depositada la riqueza de toda la sabiduría, del entendimiento. Gracias porque nos has querido revelar estas cosas en nuestras vidas. Te pedimos que podamos tomar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas, que realmente nos transformen, que cambien nuestra vida diaria, todo lo que hacemos. Y te pedimos, Señor, que también seamos de luz y de testimonio para los que no te conocen. Señor, anímanos, aliéntanos a seguir adelante. Y gracias, Señor, porque todo esto lo has puesto tú en nuestros corazones al ser esclavos por amor de tu Hijo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer los tres primeros pasajes de Eclesiastés 4. Comenzando en el versículo 1 dice: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí que las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, el que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Bueno, en estos tres pasajes, en estos tres versículos, vemos que se están hablando de los oprimidos y los opresores. Los oprimidos son los que no tienen esperanza, porque la fuerza y el poder están en sus opresores, en aquellas personas que oprimen a otros en sus vidas. Existen miles de ejemplos de esto. Gobiernos, también empleadores, podemos ver negocios ilícitos, incluso circunstancias familiares de abuso o de violencia y muchos otros ejemplos, etcétera. Lo cierto del caso, de lo que queremos ver aquí hoy, es que estas situaciones rutinarias pueden generar en una persona cansancio, aburrimiento, dolor, desconsuelo, desesperanza y todos estos sentimientos también mezclados con un sentimiento de menosprecio, incluso por sus propias vidas, también un deseo de morir o incluso un pensamiento de desearía no haber nacido nunca. Entonces, vamos con todo esto a que los que no conocen al Señor experimentan estas cosas. Un creyente, una persona que ha depositado su entera confianza y esperanza en Jesucristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, no está exento de experimentar alguno de estos sentimientos o tener alguno de estos pensamientos, porque vivimos en un mundo que está lleno de injusticia. Todos los días lo podemos ver en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en los lugares en los que nos encontremos. Y la gran diferencia entre una persona que deposita su confianza en Jesucristo y una persona que no tiene en cuenta a Dios en su vida es que como creyentes tenemos la seguridad por la palabra de Dios de que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, de que al ser Jesucristo nuestro Salvador, nuestro espíritu como creyentes va a estar con Cristo por la eternidad.
después de nuestra muerte. Y eso es algo que podemos ver en 2 Corintios 5, 1 al 4. Les pido que vayamos a ese pasaje. 2 Corintios 5, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso es lo que nos dice el Señor en cuanto a lo que va a pasar con los creyentes después de su muerte. Pero en contraste, el espíritu del incrédulo, quien no ha confiado en Jesucristo para su salvación, ni tiene en cuenta ni está Dios en su vida, no tiene consuelo ahora, ni lo va a tener en el futuro, ni por la eternidad. Va a ir a un lugar de castigo eterno. Y esto es lo que nos dice Apocalipsis 20, los versículos del 12 al 14. Y lo vamos a leer. Les pido que por favor me acompañen a Apocalipsis 20, versículos 12 al 14. 20, 12 al 14. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta y muchas otras verdades de la palabra de Dios son las que nos alientan, nos llenan de gozo en las aflicciones presentes, nos impulsan a seguir adelante, asegurándonos que lo que viene es mucho mejor de lo que hemos experimentado en este cuerpo, en este mundo, las injusticias, el dolor, el sufrimiento. Aquí entonces vamos a pasar al siguiente punto en Eclesiastés 4, los siguientes versículos desde el 4 al 12. Comenzando en el 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Acá en este pasaje podemos ver que trabajar y buscar progresar solo para tener mucho más que otros, para demostrar que soy mucho mejor que los demás, eso no tiene sentido. Trabajar deseando lo que los demás tienen y que sea mucho más en abundancia y mucho mejor es vano, es vacío, no tiene sentido. La vida tiene un sentido de competitividad y de envidia, pero en sí es vano la actividad y la habilidad humana si la motivación es el deseo de ganar, de ser el mejor o de encontrar la felicidad, de ser reconocido por mi éxito, por lo bien que me va. El trabajo excesivo también absorbe por completo a una persona y de nada aprovecha esto, que una persona se enfoque única exclusivamente en su trabajo, que solo dedique tiempo a eso,
Pero en contraste también está el perezoso y el ocioso. Es una persona quien cruza sus manos y vive de la poca comida que logra conseguir obtener con el más mínimo esfuerzo. Es alguien conformista y con varias justificaciones para no hacer mucho o en muchas ocasiones nada. La presencia de un hijo es importante en la vida familiar, en la vida de una pareja. Pero podríamos también incluso pensar, según lo que hemos leído, que la presencia de un hijo o incluso de una pareja a quien yo pudiera dejar todo lo que he logrado, todos los bienes, todos mis logros, podría ser algo o alguien en lo que yo podría justificar aparentemente y en parte unos esfuerzos excesivos con tantos sacrificios y dedicación para poder lograr todas las cosas que he tenido, que he ganado. Pero pues realmente todo esto no es así. Es vano, no tiene sentido el hecho de esmerarse y trabajar tanto y no tener nadie a quien dejar y heredar algo que se ha logrado con tanto tiempo y esfuerzo y dedicación. Todo esto también me hace pensar en Mateo 25. Es un pasaje en el que podemos ver desde el versículo 14 hasta el 30 una ilustración que nos da el Señor Jesucristo acerca de tres siervos que reciben los bienes de su amo para administrarlos en su ausencia mientras él está en un viaje largo. Su amo a un siervo le deja 5 talentos, a otro segundo siervo le deja 2 talentos y a un último siervo le deja un solo talento. En esta ilustración el Señor nos dice que cuando su amo vuelve, él elogia y premia al primer siervo, porque de los 5 talentos que le había dado, él los duplicó y le entregó otros 5 talentos. Al segundo siervo también lo elogia y lo premia, lo enaltece y le da este siervo un tanto más de los bienes que le había dejado en ese momento. Y en un último caso, viendo a este tercer y último siervo, fue al que menos le habían dejado a su cuidado. Pero aún así, este siervo, teniendo miedo y no queriendo hacerse más responsable o queriendo comprometerse más con lo que su amo le había dado, lo dejó quieto, dejó ese bien quieto, dice que lo enterró, una moneda. Y cuando vuelve su amo, entonces simplemente le dice, no, mira, pues te entrego lo que me diste porque no hice nada con él. Este siervo desperdició el tiempo, desperdició este bien al que le había podido haber sacado más fruto. Fue negligente, fue perezoso, fue ocioso. Y pues realmente acá podemos ver en el versículo 26, y es el que quiero resaltar, lo que le responde el amo, su señor. Le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahí también dice entonces, continuando, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, vemos aquí en cuanto a lo que habla el pasaje acerca de los dones. ¿Cómo los estamos administrando? Lo que el Señor nos dio. ¿Los estamos aprovechando o los estamos desperdiciando? Estamos simplemente huyendo de nuestra responsabilidad, nos estamos soltando un poco de nuestros compromisos con el Señor, de poder dar fruto de lo que Él nos ha dado proporcionalmente, a unos más, a otros un poco menos. Y realmente eso es algo también que nos lleva a pensar en algunas cosas, ¿no? En cuanto a nuestra vida. Si estamos en movimiento, activos,
siendo de luz para otras personas en algún lugar en el que aunque no queramos estar, el Señor nos usa, o no haciendo nada y no siendo luz para nadie, y también obviamente no dando fruto, ni usando nuestros dones con el fin de edificar la iglesia. Son cosas que podemos también ver en medio del pasaje. Pero continuando acá, desde el versículo 9, Eclesiastés 4, también este autor, Salomón, nos comienza a mostrar algunas ventajas de la comunión y el compañerismo, que es mejor estar acompañado que estar solo. Él hace un énfasis en que sí, hay unos beneficios, hay un cierto placer, un cierto gusto en la amistad y en asociarse con otros, porque nos puede ir mucho mejor. Son beneficios, son también privilegios que no pueden experimentar aquellos que están aislados y que prefieren hacer todo solos. Eh, Acá el autor nos da la imagen de lo que serían dos viajeros, dos amigos, compañeros, y incluso esto es uno de los pasajes que se usa mucho para también ilustrar lo que es una relación de pareja matrimonial, una pareja de esposos que enfrentan a las dificultades de la vida juntos, que invierten juntos, que se protegen, que se ayudan, que se apoyan, que se animan el uno al otro. Pero el autor nos dice más abajo que, pero si fueran tres, nadie los podría vencer. Si dos, es muy bueno. Eh, Hay muchos beneficios en que estén acompañados. Pero cuando habla de tres hilos que hacen a una cuerda mucho más difícil de romper, se puede estar refiriendo a un hombre y a una mujer que enfrentan su vida juntos, y que un hijo, un heredero, podría aumentar sus fuerzas, que podría aumentar su motivación, su ánimo de seguir adelante. Los que tenemos hijos hemos podido experimentar eso. El Señor nos anima también al ver una pequeña vida que nos está observando, que está viendo que somos de ejemplo para Él. Y el hecho de tener esa responsabilidad hacia una tercera persona también nos puede impulsar a seguir adelante, a lograr más cosas por su bienestar, por su bendición. Y todo esto es bueno. Eh, Tres cuerdas dobladas juntas tienen la fuerza más que triplicada que tres cuerdas que están separadas, que no están unidas. Ahí la importancia de estar entrelazados y fortalecidos cuando estamos acompañados. Y con todo esto también quiero decir que en la vida se puede encontrar los equilibrios para diferentes áreas en las que nos desenvolvemos a diario. En este caso, trabajar con moderación es la mejor opción. Nos da dignidad y también nos ocupa un tanto, pero también necesitamos tiempos de descanso para dedicar a nuestra relación con Dios y con nuestra familia, con nuestros hijos. Es mejor tomarse un poco de tiempo para disfrutar también lo que se tiene, lo que se ha logrado con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Es bueno dedicar un tiempo a disfrutar de esas cosas antes que consumirnos totalmente y completamente intentando obtener, tener más y más en cuanto a cantidad, pero perdiendo por otro lado lo más importante, que es vivir, que es servir, que es adorar al Señor, que es compartir, disfrutar a nuestra familia, a nuestros hijos. En conclusión, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón sincero, como para el Señor. Y eso es algo que nosotros podemos leer en Colosenses 3, 22 y 24. Y les pido que me acompañen a ese pasaje. Colosenses 3, 22 y 24. Entonces, comenzando desde el versículo 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es importante, que todo lo que hagamos lo hagamos con la motivación correcta y es servir al Señor, es glorificarlo a Él y de Él vamos a recibir la retribución por esas cosas. En algunos casos en esta vida, en otros casos cuando estemos allí con Él. En cuanto al compañerismo, es mejor estar acompañado que vivir una vida de soledad, solitaria. En este pasaje estudiábamos precisamente el tema de una cuerda que tiene 3 hilos. Personalmente pienso que la mejor idea para interpretar esto, y es algo que yo siempre he creído así, es que este tercer hilo, que este tercer integrante en este grupo, que en este caso como hablábamos de una pareja de esposos, este tercer hilo que hace más gruesa la cuerda y que hace más difícil de romper esta cuerda es Cristo. Es el Señor siendo la roca en la que está fundamentada esa casa. Es quien mantiene unidos a dos pecadores por gracia. Es quien restaura los hogares que están en problema o en dificultades. Cuando se confía y se acude a Él totalmente. Es Él el tercer integrante en las vidas de dos creyentes unidos en matrimonio. Es Cristo. Es Cristo en medio también en otras circunstancias de socios que son creyentes, de amigos que son hermanos en la fe y que dependen en todo de Él. Es Cristo quien nos ayuda a tener las mejores relaciones a nivel interpersonal, en este nivel, con otros hermanos o incluso con personas que no son creyentes. Ahora, para terminar, vamos a leer los últimos pasajes de Eclesiastés 4, versículos 13 al 16. Les pido que me acompañen. Dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Ve a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Aquí lo que podemos ver es que la sabiduría es de mayor valor que algunas otras cosas que podamos tener en la vida. En la antigüedad, los sabios en Israel elogiaban unánimemente la capacidad de quien daba y quien recibía también un buen consejo. Y esto lo podemos ver también plasmado incluso en otro de los libros de sabiduría, que es Proverbios 11:14. Dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En el versículo siguiente, en el capítulo siguiente, versículo 15, es decir, Proverbios 12:15, dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio. Aquí lo que nos está diciendo el autor de Eclesiastés es que él prefiere a un joven pobre, pero con sabiduría, pero sabio, que a un rey que gobierna y que posee todo lo que quisiera, que es viejo pero necio, que es tonto, que no sabe recibir el consejo, que no deja que nadie lo aconseje porque se cree que tiene la razón y que se hace sabio en su propia opinión, como también lo podemos ver en algún otro pasaje de la palabra del Señor. Sin embargo, con el tiempo, puede que este joven sea el sucesor de un rey, porque es el que viene directamente en sucesión al trono. Y puede que en su momento muchos lo apoyen y que lo quieran a él como su gobernante, pero habrá muchos
que más adelante, después de un tiempo, tampoco van a estar contentos con él, aunque al principio lo hayan apoyado. Y esto es vano, no tiene sentido, que es lo que dice el autor. Eh, Muchas multitudes cambian de parecer muy rápido y según cómo ven, cómo gobierna o las acciones de alguien que está en liderazgo. Entonces hay un cambio de parecer, altibajos en nuestros pensamientos que realmente también hacen que sea vano, que sea vacío, que no tenga sentido este tema de que apoyemos a una persona primero y después ya no nos cae tan bien y ya no la queremos más. Entonces, eso es lo que nos dice el autor. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Y en conclusión, en todo lo que hemos visto hoy, el hombre por sí solo es incapaz de encontrar una satisfacción duradera. Es imposible que el hombre pueda encontrar esta satisfacción sin tener en cuenta para nada la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 4:13 al 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esto es lo que leemos en el encuentro del Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Entonces, el Señor con todo esto nos le estaba diciendo a la mujer y nos dice ahora, hoy, a nosotros, que el agua que nos ofrece este mundo, de la que podemos beber, no puede dar satisfacción duradera. Pero Cristo, Él, nos da una satisfacción eterna. Es el único que lo puede hacer, porque Él es Dios, porque Él es la fuente de agua viva, de vida eterna. Así que, hermanos, muchas gracias y les deseo una feliz noche. Muchas bendiciones. Hasta luego.